¿Distanciamiento o no? ¿Ah? ¿A todo el mundo? Bueno, presidente, muchísimas gracias, como siempre, atendiendo el llamado del Congreso de la República, porque, señor presidente, estos espacios institucionales que nuestra Constitución y nuestra democracia ha establecido para precisamente dar estos debates importantes, no de frente solamente al Congreso, sino de frente al país. Y tal vez, señor presidente, estar hoy aquí teniendo esta discusión sobre un tema de trascendencia nacional muestra la fortaleza de nuestras instituciones. Y esa fortaleza de nuestras instituciones, de una democracia sólida, es la que debemos preservar. Y déjeme iniciar, señor presidente y honorables congresistas, con toda claridad y sin ninguna duda en nuestra afirmación, el gobierno nacional garantiza el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica. Y durante esta presentación a la que me ha invitado la Cámara de Representantes, estableciendo una presentación sobre la situación de orden público, haré una primera diferenciación. No hay ninguna situación de orden público cuando hay una manifestación pacífica. Las situaciones de orden público se presentan cuando hay disturbios, cuando hay bloqueos, cuando hay saqueos, cuando hay afectación de la propiedad privada, cuando hay afectación de la propiedad pública, cuando hay afectación de los sistemas de transporte público, cuando se limita la movilidad, cuando se pretende limitar los derechos al trabajo, los derechos al acceso de medicamentos. Ahí hay una alteración del orden público. Porque la manifestación pacífica, la protesta social, dentro del marco constitucional, debe ser protegida y garantizada. Pero como todos los derechos, ningún derecho es absoluto. Y ahí es donde podemos dar esta gran discusión como país. Si bien el derecho a la protesta y el derecho a la manifestación es un derecho que como gobierno protegemos, que como gobierno valoramos, que como gobierno no restringimos, sí debemos anotar la situación por la que el país atraviesa. Solamente estar aquí, en este recinto sagrado de la democracia, viendo a pocos representantes a la Cámara haciendo presencia, es un frío recordatorio de lo que este país atraviesa y el mundo entero. En otras oportunidades que he tenido la oportunidad de hablar en estos micrófonos, he hecho la mención clara que no podemos olvidar que la pandemia del COVID-19, que es la crisis mundial más grande que se ha afrontado desde la Segunda Guerra Mundial, sigue más vigente que nunca. Hoy estamos atravesando un tercer pico. Tenemos más de 10 ciudades capitales, arriba del 90% de ocupación de unidades de cuidados intensivos y una positividad que es más alta del 90%. Y de ahí, en esa preocupación clara que tiene el gobierno nacional y esa responsabilidad constitucional de proteger la vida de todos los colombianos, fue la única consideración que como gobierno hicimos frente a una manifestación pacífica que fuera a generar algún tipo de aglomeración. Algún tipo de aglomeración que no veremos las consecuencias hasta días posteriores, en donde tendremos que mirar el efecto que eso traerá para nuestro sistema de salud ya sobrecargado y con un estrés bastante claro. Y tal vez fue en ese el único punto que como gobierno hicimos una manifestación clara, entendiendo que existían restricciones en esa materia a través de decreto de orden público, pero un decreto de orden público que no origina
en la restricción de derechos como una medida para garantizar la seguridad, sino en una medida para garantizar la salud pública. Una medida que ha sido recomendada por la OPS, por la OMS, una medida que aplican todos los países del mundo, inclusive los que van más adelante en sus procesos de vacunación. Siendo el propósito del gobierno nacional la vacunación masiva, seguimos enfrentándonos a una situación que sin duda alguna ha acentuado temas de desempleo y problemas de productividad y que sin duda alguna ha pedido una cuota de sacrificio enorme de todos los colombianos. Y ahí en ese momento hicimos una reflexión. Son miles de colombianos, los que han puesto en riesgo su estabilidad laboral, los que han tenido que cerrar restaurantes, los que no han podido nunca volver a ir a una discoteca, o quien tenía un negocio de una discoteca, o quien tenía un negocio de eventos públicos, y han sido respetuosos de esas medidas. Y en ese momento hicimos una consideración que frente a ese sacrificio, a ese respeto de las medidas que ha tenido la gran mayoría de colombianos, pensando en su vecino, pensando en su hermano, pensando en su padre, pensando en su madre, en sus abuelos, y en toda la sociedad, lo han aceptado. Sin embargo, hay que decir claramente que inclusive bajo esa consideración superior, que piensa en el bienestar de la sociedad, en ningún momento el gobierno nacional evitó que las marchas pacíficas se llevaran a cabo. Y eso es muestra de una solidez institucional, de una visión real y no discursiva, de una visión garantista y no represiva. Sin embargo, el discurso, tal vez en algunos sectores, vende más que el de la realidad, de la garantía para ejercer la manifestación pacífica. Y ahí entonces entramos en esa discusión. ¿Cuándo la manifestación pacífica deja de ser pacífica? Y entonces hagamos un ejercicio constructivo. Separemos de una vez por todas la manifestación pacífica y el ejercicio de la protesta social del vandalismo organizado, del bloqueo extorsivo. Separémoslo. Hagamos ese ejercicio como nación, como ejercicio de autorreflexión, en donde garanticemos claramente el ejercicio de la manifestación, el ejercicio de la protesta pacífica, ese ejercicio enérgico, que tengo que decir lo he ejercido, porque tuve la oportunidad, amparado en esas garantías constitucionales, de salir a marchar también, en lo que yo creía era lo mejor para mi país, así como lo hicieron muchos compatriotas que pueden estar en orillas diferentes. Entonces no hablemos que aquí hay un Estado que no permite o que restringe la manifestación pacífica. Demos una discusión sobre la alteración del orden público. Y ahí podemos entrar en un debate de lo que ha pasado y de lo que no ha pasado. De cuáles han sido las consecuencias de esos disturbios, de esas alteraciones al orden público, de esos bloqueos, de esos saqueos, de esas afectaciones, de la limitación de los derechos de los demás, para poder comenzar a entendernos como país. Porque estoy seguro que nadie en este recinto condona la violencia. Estoy seguro y quiero creer que aquí todos nos rasgamos las vestiduras por decir que no estamos de acuerdo con el vandalismo. Pero a veces a algunos se les escucha más decirlo que practicarlo en realidad. Y ahí, en esa búsqueda de consensos que hemos mencionado, es donde tenemos que llegar a esos acuerdos iniciales. Y esos acuerdos en los que yo no puedo, no como persona, sino como funcionario público, pretender flexibilizar la ley para algunos sí y para otros no. La ley es para todos. Y la fuerza pública no tiene esa potestad opcional de actuar frente a la violación flagrante de la ley, o cuando otro ciudadano se pone en riesgo, o cuando la propiedad privada o los bienes de los colombianos se ven afectados. Eso no es opcional, eso no es renunciable por parte del Estado. Y que quede claro, siempre que se ponga en riesgo la vida de un colombiano, siempre que se ponga en riesgo
los bienes de los colombianos, nuestra fuerza pública deberá actuar con contundencia, pero amparado y dentro del marco de la ley, y siempre cumpliendo los protocolos y los procedimientos. Hablemos entonces de lo que fueron las jornadas de los últimos días. Hemos tenido más de 972 concentraciones en el territorio nacional, 517 marchas que se han realizado, la gran mayoría de forma pacífica, para que digamos que no estamos hablando diferente. Lo que pasa es que políticamente es más fácil vender la otra visión. Pero es que en este país las marchas pacíficas se desarrollan de esa forma, pacíficas. Y la muestra clara es que se hicieron, que se desarrollaron. Y cuando comienza a ver uno las líneas de tiempo, siempre encontrará algo en común. Que el 80% de los actos vandálicos inician después de que las marchas han comenzado a bajar, de que las marchas comienzan ya a decaer. Algunos desadaptados lo hacen inclusive durante las marchas, infiltrados, a veces invitados, pero entendiendo que la gran mayoría de los colombianos ejercen ese derecho de manera respetuosa, que lo hacen en un ejercicio sano de la democracia y que solamente puede ser fortalecido en un país como Colombia. Pero lamentablemente también hemos tenido 547 bloqueos. 547 bloqueos que sin duda alguna afectan la tranquilidad de los colombianos. Durante ese ejercicio de protesta, durante ese ejercicio de jornadas pacíficas, pero entendiendo la amenaza permanente y latente de los actos de vandalismo, como los vimos el 21 de noviembre, como los vimos el 9 de septiembre, como lo hemos visto en otras fechas, el gobierno colombiano, a través del Ministerio de Defensa y de nuestra fuerza pública, adoptó medidas preventivas con dos fundamentos principales. El primero, la protección de quienes han decidido salir a marchar. Y como segundo, la protección del resto de los colombianos ante cualquier eventualidad que pusiera en riesgo a la ciudadanía. Por eso, nuestra fuerza pública, para el ejercicio del 28 y los días subsiguientes, ha tenido más de 47.000 hombres de nuestra policía y de nuestras fuerzas militares, precisamente como salvaguarda de los derechos constitucionales de todos. Porque esa discusión es importante. ¿Es un derecho único y exclusivo? ¿Quiere decir que cuando hay marcha el resto de los derechos desaparecen? De quien quiere ir a trabajar, de quien quiere tener una vida normal, de la productividad, de la movilidad. Esos derechos no existen. Esos derechos no los protegemos. Esos derechos les decimos no. Esos derechos son subrogados, esos derechos son de segunda línea. No. Porque el deber del Estado colombiano es proteger tanto al que marcha como al que se queda en su casa. Proteger tanto al que marcha como al que va a trabajar. Y esa es una obligación que, como he dicho antes, es irrenunciable. Y de igual forma, se destinaron más de 743 reacciones de SMAT en todo el territorio nacional. Y ahora entraremos a esa discusión del SMAT. Pero claramente, como gobierno tenemos que lamentar, como todos los colombianos, aquí no existen muertos buenos y muertos malos. Salgámonos de esa discusión. Salgámonos de la discusión de que existen heridos buenos y heridos malos. Cualquier herido y cualquier vida afectada, sea en una protesta, sea en un disturbio, sea en un acto de la fuerza pública legítimo, nos entristece a todos los colombianos. Partamos de otro acuerdo entonces. Porque ese gobierno habla con consensos. Ese gobierno no impone. Este gobierno escucha a quien quiere ser escuchado. Eso sí, sin beneficios políticos individuales. Pero si hablamos entonces de los hechos lamentables que se han presentado durante esta jornada, hay que referirnos entonces nuevamente, señor presidente, a la institucionalidad. Porque este país tiene institucionalidad, es una institucionalidad determinada
Aquí está claro quién es el responsable del orden público, aquí está claro quién es el responsable de las fuerzas militares y de las fuerzas de policía, como también está claro qué entidades independientes garantizan los derechos humanos, quiénes accionan el derecho disciplinario, quiénes accionan el derecho penal y la capacidad de establecer las causas o no de un homicidio. Y cuando hablamos de las causas, hablamos de los hechos de tiempo, modo y lugar. No le corresponde a ningún otro funcionario del Estado colombiano determinar la existencia o no de un delito. Eso no lo dice el ministro del Interior, eso lo dice nuestra Constitución. Constitución que aquí todos juramos en defender. Constitución que todos debemos mantener. Constitución que todos debemos proteger. Porque ante todo, entendiendo la protección superior a la vida, está la protección de nuestras instituciones, que son las que garantizan el ejercicio de la democracia. Ha dicho entonces el señor fiscal general de la Nación, en comunicado que sacó hace pocas horas, en conjunto con el señor defensor del pueblo, en donde han manifestado que durante estas jornadas, quiere decir durante estos días, han muerto 24 ciudadanos colombianos. Esa cifra no la digo yo, esa cifra la dice la Fiscalía General de la Nación. Y hayan establecido de manera clara que 6 de esos homicidios no tienen ninguna relación o ninguna directa vinculación con el ejercicio de las protestas o con el ejercicio de la fuerza pública. Ha determinado claramente que hay 11 que tienen una relación y de hecho hoy el fiscal general de la Nación anunció la imputación a 3 miembros de la Policía Nacional como presuntos responsables de esos homicidios. Como también anunció hoy la captura rápida y eficaz de quien asesinó a nuestro capitán de la policía en el municipio de Soacha. Y ahí, entrando en el valor de que no hay una vida que valga más que la otra, vemos el actuar de nuestras instituciones. Instituciones que hagan una invitación a proteger, a mantener, a entender que son las instituciones que nos garantizan esta democracia y este ejercicio que llamamos la República de Colombia. Y de igual forma, determinó que están todavía 11, que están todavía 7 de esos homicidios en verificación para poder determinar tiempo, modo y lugar. Ahí los tiempos judiciales son diferentes a los tiempos de los medios, pero tenemos que tener claro que son solamente los fiscales y los jueces los que pueden determinar responsabilidades. Pero esto lo menciono precisamente para mostrar el actuar de nuestra institucionalidad. Que aquí no se puede hablar de impunidad, que aquí no se puede hablar de que este es un Estado que protege a unos y que discrimina a otros. Este es un Estado que actúa, una fiscalía que la vemos actuando con eficiencia, de la mano de la Defensoría del Pueblo, de la mano de la Procuraduría General de la Nación. Y hay que mencionar también 324 lesionados ciudadanos que se vieron afectados durante estas jornadas. Pero también es importante decir que nuestra Policía Nacional ha avanzado ya en 38 investigaciones disciplinarias, 8 por homicidio, 3 por abuso de autoridad, 5 por agresiones físicas, 4 por lesiones personales, 8 por otras conductas. No le hace bien al país pretender poner siempre en duda toda la institucionalidad, como la gran conspiración que lo que busca es sembrar el caos para que perdamos la confianza en esta patria, que si bien requiere el consenso y el ejercicio de todos para cada vez volverla más grande, tampoco entremos en el juego de decir que esto es una patria que no tiene instituciones sólidas y que no tiene una democracia que cada día se fortalece más. Y también se ha referido la Fiscalía en conjunto con la Defensoría del Pueblo sobre el reporte de los presuntos desaparecidos. Y ya le ha reportado hoy a la Nación
que más de 38 ya han aparecido y siguen en esa tarea de establecer claramente en dónde están esos colombianos y obviamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y les digo aquí claramente que el mayor interesado como Estado es el gobierno colombiano de que cada una de las situaciones que presenten duda, de las situaciones que ameriten una investigación, sean adelantadas a la mayor brevedad. Y debo decir que precisamente anteponiendo esto, el país tiene que tener con absoluta claridad que los puestos de mando unificado que se utilizan para coordinar las acciones de la fuerza pública durante estos escenarios siempre cuentan desde el nivel nacional con la presencia de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, y en sus niveles departamentales y locales se replica exactamente el mismo modelo, incluyendo a los personeros, a los alcaldes y a los gobernadores. En búsqueda de una articulación y la corresponsabilidad en el manejo del orden público, en la protección de los derechos humanos y la aplicación y el imperio de la ley. Y entonces, habiendo dicho eso, debemos también tener claro que tuvimos un policía asesinado, como lo he mencionado. 585 policías heridos en el marco de las protestas. Se han incautado 6.248 armas cortopunzantes y 117 armas neumáticas, que estoy seguro no hacen parte de la protesta pacífica. Y de igual forma, hay que mencionar toda la afectación vandálica, sistemática y organizada que ha afectado a esta nación. Y aquí quiero hacer una pausa, porque al parecer hemos hecho un ejercicio de robotizar a la policía, de generarlo como ese ente abstracto que porta un uniforme sin corazón. Y yo creo que esa es una imagen peligrosa que le queremos vender a algunos ciudadanos colombianos sobre lo que nuestra fuerza pública representa y los sacrificios que ha hecho para mantener la unidad de esta república y garantizar la seguridad, la vida y los bienes de todos los colombianos. ¿Qué tiene de diferente un policía? Les pregunto yo, honorables representantes, a un campesino. ¿Qué tiene de diferente un policía a un estudiante? ¿Qué tiene de diferente un policía a un maestro que porta el uniforme de la patria? Que tal vez a ese policía que en la mañana le agradecemos porque actuó a nuestro llamado, en la tarde cuando aplica la autoridad nos molesta. La policía tiene claro que de pronto no estará siempre en el corazón de los colombianos, pero creo que se merece el respeto y la admiración de todos, porque es un trabajo de sacrificio, de abnegación, y donde tenemos que tener claro que nuestros policías vienen del mismo lugar de donde vienen esos campesinos, que nuestros policías tienen hijos donde esos maestros dictan clase, que nuestros policías son esposos de quienes ejercen el día a día el trabajo de la patria. No macarticemos a los policías de la patria, no los maltratemos. Hagamos un ejercicio de respetar a nuestra fuerza pública, de criticarla cuando tenga que ser criticada, de pedirle que cada día tenga mayor rigor y sea más profesional de lo que es. Lo compartimos. Y que quede claro aquí en este Congreso de la República, porque escuchaba a alguien mencionar que el presidente no ha sido suficiente claro en rechazar la brutalidad. Lo ha dicho una y otra vez. Y en su nombre aquí lo repito de manera clara y sin titubeos. Este gobierno no tolera el abuso policial. Este gobierno no tolera la extralimitación del uso de la fuerza. Este gobierno colabora activamente con nuestras autoridades competentes para que cualquier actividad que tenga que ser investigada pueda ser conducida por la autoridad competente. Pero da daño que le hacemos a nuestra sociedad cuando pretendemos socavar la autoridad de quienes están
para protegernos y para cuidarnos. Los mismos que cuidan a muchos de los que están acá, que apenas cruzan esa puerta, ponen sus vidas en sus manos. Y no solamente los que están acá, sino todos los colombianos. Ojalá con esa misma necesidad con la que llamamos a que la policía acuda a salvarnos, también salgamos a defenderlos, a quererlos, a valorarlos y sobre todo entender que es su función constitucional de aplicar la ley. Aquí no existen excusas ni justificaciones para el abuso policial, pero también hay que decir que no existe ninguna justificación para el vandalismo ni para los actos criminales sobre pretexto de una molestia social. Molestia social podemos tener muchos. Molestia social pueden tener muchos colombianos que se han visto afectados por una pandemia. Eso no quiere decir que todos salimos a vandalizar, eso no quiere decir que todos salimos a hacer actos criminales, a hacer saqueos, a afectar la infraestructura pública. Entonces, hagamos otro acuerdo. Claro aquí, que la violencia no tiene ninguna justificación sin importar su origen. Y que si ojalá este Congreso de la República pueda hacerle un gran favor al país, como lo debemos hacer todas las instituciones, es rechazar tajantemente la violencia y pedir el cese de cualquier acción de vandalismo contra nuestra fuerza pública, contra nuestras entidades financieras, contra nuestros sistemas de transporte público y sobre todo, y la más peligrosa que hemos visto ahora, los bloqueos que ponen en riesgo la conectividad, la productividad y la libertad de movilidad. Y ese balance de ese vandalismo inexistente que algunos quieren o pretenden decirle a los colombianos que no existen y presentar una cara de una moneda de que aquí hay un Estado represor que se levanta en las mañanas a ver cómo va y ataca a los jóvenes, que el policía se para y sale de su cama y lo primero que dice es vamos a ver a quién levanto. Yo creo que esa no es la visión que la gran mayoría de colombianos tenemos de nuestra fuerza pública. Pero lo que no es negociable y a lo que como Estado no podemos renunciar es a la aplicación legítima de la fuerza y el uso de las armas del Estado, como lo ha establecido la Constitución. Y déjenme contarles esa poca monta de los actos que han atemorizado a miles de colombianos, a millones de colombianos, porque muchos colombianos ven en sus casas con impotencia cómo saquean, cómo vandalizan, cómo cogieron en una ciudad como Cali y acabaron su sistema de transporte público. Más del 60% de las estaciones del mío afectadas, vandalizadas, incineradas. Y algunos cínicos saldrán a decir que eso es un complot de la fuerza pública. Algunos que inclusive en esta situación no hacen más nada que hablar de Uribe. Y después dicen que el gobierno es el que no está conectado con lo que está pasando. Hablemos claramente de lo que ha sucedido en estos días, separado de la manifestación pacífica, vuelvo y repito. Estamos haciendo ejercicios de acuerdo. Ya separamos la manifestación pacífica, que se garantiza, que se protege, que se cuida, que se apoya, que se fortalece. Hablar de lo que no podemos permitir. Y en lo que como colombianos tenemos que exigir no pase. 71 estaciones de transporte masivo vandalizadas en todo el territorio nacional. 99 bancos vandalizados y saqueados. 39 cajeros automáticos destruidos o saqueados. 83 establecimientos de comercio saqueados. 254 establecimientos comerciales vandalizados. 19 peajes vandalizados o incinerados. 47 instalaciones policiales afectadas. 21 CAIs destruidos. 17 vehículos de la policía incinerados. 19 entidades públicas atacadas. 38 cámaras de fotomulta. 28 cámaras de seguridad destruidas. Y mientras he tenido el inmenso placer de estar escuchando este debate, porque el gobierno no le huye a los debates, el gobierno no le huye a la opinión pública.
El gobierno disfruta de estos espacios institucionales porque le hablamos de frente y con la cara al país. Pero además, enorgullecidos de hacer parte de este gobierno y de la oportunidad que nos da el servicio público. Hoy, en Colombia, 150 bloqueos en este momento. Hace pocos minutos vandalizaron, incendiaron, incineraron una estación de Metroplus en Medellín. Saquearon 3 almacenes en Santa Marta y hemos tenido acciones vandálicas en varios lugares del territorio nacional. Pero sin duda alguna, el fenómeno del bloqueo, ese bloqueo que afecta a todos los colombianos, nos llama mucho la atención y nos preocupa a toda la nación. Y ahí me haría una primera pregunta inicial. ¿Dónde están los derechos de los dueños de estos establecimientos de comercio? ¿Dónde están los derechos de quienes todos los días se levantan para movilizarse en el sistema de transporte público? ¿Dónde están los derechos de quienes han sentido miedo y no han podido salir de sus casas? ¿Dónde están esos derechos? ¿Quién defiende esos derechos? ¿Dónde está la voz que reclama que protejamos a esos derechos? La voz que le exige a nuestra fuerza pública que aplique la ley y que los proteja. Y como lo he dicho en diferentes ocasiones, eso es algo que el Estado no puede renunciar, por más entendible que pueda ser la molestia o ese clamor social. ¿Y por qué me refiero a la gran preocupación de la nación? Hoy vemos desabastecimiento de alimentos en algunos lugares del territorio nacional, más de 28.245 toneladas represadas, lo que afecta la producción, la alimentación, donde se están poniendo en riesgo a mis amigos ambientalistas que hacen parte de esta corporación, la vida de muchos animales, que hoy, sin esa alimentación, sin duda alguna, fallecerán. Pero además de eso, hemos visto situaciones tan preocupantes como la afectación del Plan Nacional de Vacunación, como bloqueos para entrar oxígeno, en este momento de la patria, en este momento donde colombianos se mueren, en este momento donde colombianos están en una clínica desesperadamente necesitando oxígeno, necesitando atención médica, pero lo justificamos con un bloqueo por la insatisfacción. Y eso nos debe llamar a la reflexión. Porque no solamente tenemos represamiento de alimentos, de combustibles, donde no hay acceso permanente a la salud porque se restringe. Y tristemente, si algo como país nos debería unir, ya que para muchos al parecer es más fácil poner muertos de primera, muertos de segunda, cuando al parecer son miembros de la fuerza pública, a cuando al parecer son ciudadanos, algo nos debería de pronto llamar la atención. Ese caso triste, lamentable, vergonzoso, que vimos el día de ayer, cuando una mujer dando a luz, en el transcurso, en una ambulancia, en una ambulancia, ante un bloqueo y la negativa de quienes hacían el bloqueo, no puede avanzar para recibir la atención médica necesaria. Y ese bebé fallece. Si eso como país no nos llama a la unidad, no nos llama a entender que los bloqueos no son la solución, que limitar la movilidad de los colombianos no es la solución, porque genera más pobreza a quienes claman que les demos una salida. Pobreza con más pobreza. Esa es la propuesta. Limitemos la productividad. No permitamos la libre movilidad de las ciudades.
Limitemos el derecho al trabajo. Esa es la respuesta. Eso es lo que busca sembrar satisfacción social. Eso es lo que busca generar equidad e igualdad. Lo dudo. Lo dudo y no lo comparto. Y este gobierno y el Estado tienen la obligación constitucional con los colombianos de aplicar la ley a través de las armas del Estado y de nuestra fuerza pública para proteger a la nación. Siempre, siempre dentro del marco de los derechos humanos, de los protocolos y procedimientos y la ley establecida. Pero es increíble que en un momento como el que afrenta la nación tengamos que tener discusiones sobre si se permite o no se permite entrar el oxígeno. Presidente, estas son discusiones reales que estamos teniendo hoy en este país. Si un grupo de vándalos quiere dejar en Cali, en donde tiene bloqueadas las 4 entradas de la ciudad y en donde hoy hemos avanzado en unos corredores de abastecimiento, decide si alguien vive o no vive, si esa vida vale la pena o no vale la pena. Y los arbitrarios somos nosotros, y los arbitrarios son la institucionalidad. Es que la institucionalidad y la democracia es lo único que nos salva de la anarquía. Y esa anarquía no la vamos a permitir. Esa anarquía no puede ser el camino. Esa forma de vida no puede ser la nueva vida que nos quieren plantear a los colombianos. Habiendo dicho eso, y que con vehemencia, firmeza y determinación seguiremos haciendo valer nuestras leyes, nuestra Constitución y el cumplimiento de la normatividad colombiana, debemos dejar con claridad, continuando con el desarrollo de estos acuerdos, que separemos la manifestación pacífica, la protesta social, del vandalismo y la violencia. Si ese gran acuerdo, como nación lo entendemos, ¿qué razón existe para bloquear y limitar los derechos del resto de los colombianos? Aquí estamos listos para escuchar a quien quiera ser escuchado. El presidente de la República lo ha manifestado de manera clara, que vamos a buscar los espacios para escuchar a la ciudadanía. A la ciudadanía. Porque Colombia no son solamente los que marchan. Colombia son los que se quedan en casa. Colombia son quienes salen a trabajar. Colombia son quienes no hacen parte del vandalismo. Y ahí es por eso ese gran encuentro ciudadano, en donde nos podamos escuchar y en donde podamos avanzar en las causas comunes que como país tenemos. Y esas discusiones las podemos dar. Por ejemplo, hablar de la educación gratuita. Eso es un debate que hay que darlo, y donde el gobierno nacional, hoy a través de los fondos de educación, tiene más de 700.000 jóvenes, hoy, con matrícula cero en las universidades públicas de Colombia. Y hemos planteado esa discusión, la discusión de atender a la población más vulnerable. Y esa discusión la tenemos que dar, escuchándonos a todos, pero también dentro del marco de las instituciones. Y también tenemos otros temas para debatir y para discutir. Y entender que esta es una juventud a la que hay que vincular más a los procesos del Estado. Y en ese gran acuerdo, en esa gran convergencia, en ese encuentro, en ese diálogo, en donde no excluimos a nadie, en donde todo el que quiera escuchar será escuchado, es el llamado que le hacemos a la nación para que nos reencontremos en la discusión sin violencia y sin vandalismo. Este país debemos todos, las instituciones, señor presidente, que usted representa. Hoy usted hizo parte de esa instalación de uno de los primeros diálogos que se tuvo con las diferentes instituciones del país, con la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría, los alcaldes, los gobernadores, los diferentes sectores, y que continuaremos todos los días en ese diálogo urgente, pero amplio,
con los diferentes sectores de la sociedad colombiana. Pero ojalá que sea de manera unísona, de manera real, de manera convincente, que como país salgamos a pedir el cese de la violencia, los no bloqueos, el no vandalismo, la no afectación de la propiedad privada, de la propiedad pública, el permitir el ejercicio de las libertades, de los derechos de todos, porque eso es lo que Colombia quiere. Colombia no quiere estar paralizada, Colombia no quiere estar sometida, Colombia lo que quiere es avanzar en la reactivación económica y la vacunación masiva. Muchísimas gracias, presidente.